Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Es como el caso de las redes sociales. Aquí quiero aprovechar. El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter. Fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. No sé si no tienen ahí porque me encontré eso, ¿no? Y como mi pecho no es bodega, sin embargo, solo esperamos de que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots. Yo creo que es nada más porque sale el tema aquí, ¿no? Aprovechan. Eso es lo que aparece. Sí, pero está en inglés. Bueno, en inglés o en español o como esté, la cosa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana aprovechó para arremeter contra un directivo de Twitter, que inmediatamente se deslindó y la empresa Twitter lo deslindó de todas posibilidades porque dijo que la póliza de publicaciones en dicha red social no se maneja a manera personal. Twitter no decide a manera personal qué se hace o cómo se hace cualquier campaña o situación o se definen los trends. Todo es a base de equipos de gente especializada. Y se los digo con lujo de detalle porque en los años que yo trabajé en televisión, en Turner Broadcasting System, en Fox, en Lab TV, en el grupo Cox Media, todo eso se define de una manera muy profesional, porque las demandas son muy fuertes en caso de que alguien incurra en esas prácticas. Y el señor López Obrador, una vez más, se equivoca. Se lo acaba de decir hace 2 o 3 días su gran amiga y mi maestra y amiga, la gran escritora Elena Poniatowska. Ya le hizo ver, incluso le dedicamos un programa diciendo que la mañanera está cargado de, pues, irresponsablemente mentiras y situaciones. Ya no vamos a repetir ese tema, pero se ve que cada día el presidente saca un tema nuevo o un target nuevo, una nueva víctima para desacreditar. Creo que no tuvo la oportunidad de escuchar el discurso del presidente número 46, Joe Biden, quien ni siquiera mencionó el nombre de su antecesor y dijo que iba a construir sobre lo que estaba destruido y a seguir adelante, y nunca culpó al pasado ni a los antecedentes de quienes estuvieron en el pasado ni quienes afectaron una serie de cosas. Entonces, realmente el señor López Obrador está queriendo ahora inmunizarse
políticamente hablando, atacando a las redes sociales. Y eso obviamente no es algo bien visto. O sea, al menos yo de mi parte, no reconozco tal situación o acusación como una parte que sirva de referencia para ya juzgar a un ejecutivo de la línea Twitter. No voy a mencionar el nombre del ejecutivo, aquí lo tengo enfrente de mí, pero no vale la pena desprestigiar el buen nombre de alguna persona simplemente porque López Obrador lo dijo. Digo, honestamente faltaría un poco más de seso para caer en esos juegos. Lo que pasa es que siento yo que su nerviosismo es tal, porque así como el Consejo Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, ya le empezó a sugerir que no use el mensaje de las conferencias mañaneras con los proselitismos y toques políticos, pues es obvio que está preocupado. Y como a su amigo y hasta ayer homólogo Donald Trump le cancelaron sus cuentas de Twitter, pese a que eran las que contaban con más seguidores, le cancelaron sus cuentas de Facebook y de Instagram, pues obviamente López Obrador tiene que buscar alguna excusa antes de que lo acallen en sus comentarios en las redes sociales. Pero simplemente hagamos este análisis. ¿Ustedes creen que la empresa norteamericana que maneja la red social Twitter México va a ganar algo o va a obtener algún beneficio manejando un manipuleo como lo denunció López Obrador de parte de su director? No van a ganar nada porque Twitter no se maneja administrativamente hablando por las tendencias. O sea, ellos dan a conocer las tendencias del día simplemente para que la gente sepa cuáles son los temas de interés. Pero ellos no ganan ningún centavo de eso. Ahora ellos manejan comercialmente su línea de promoción de productos muy separado a la línea de usuarios. Esto quiere decir que no le meten a la gente esos famosos bots y granjas de bots que denuncia López Obrador y que conoce muy bien porque él sí las tiene en sus redes sociales. O sea, él sí tiene gente y oficinas, y lo tengo de muy buena fuente. Él tiene equipos de blogueros, blogueros o videoblogueros que están todo el día generándole comentarios positivos, halagándolo, adulando todas sus políticas, y esos blogueros tienen seguidores que muchas veces son cuentas apócrifas que van adulterando a esos blogueros y automáticamente también los pasan a las cuentas de Andrés Manuel López Obrador. Si usted ve también, analice un día las cuentas de López Obrador y las cuentas de esos blogueros, y de hecho se ha llegado a mencionar que esos blogueros están pues recibiendo ciertas ayudas también de la 4T, porque nunca cuestionan nada de las acciones del presidente. Simplemente se dedican a repetir y a adular todo lo que el presidente López Obrador hace durante sus mañaneras, porque es lo único que hace. Después de la mañanera, ya como por el viernes, se inventa una gira, va a la gira a que lo traten bien o mal. En ocasiones lo han tratado mal hasta en su propia tierra, y qué lástima porque no les cumplió
Qué lástima, porque realmente el presidente pudo haber tenido muy buena aceptación por la cantidad de votos que ganó. Y ahora todo este tipo de comentarios tratando de afectar a directivos de las redes sociales son precisamente una reacción a su baja de popularidad. Ahora, hablando de su tierra, de Tabasco, una persona que vive allá, que trabaja en Petróleos Mexicanos, me dijo que el presidente puso al ejército a repartir catres, estufas, porque ni crean que les dan lo mejor de lo mejor, les dan productos de baja calidad, y precisamente llegan los soldados a instalar a la casa la estufa, los enseres que pidieron, y el sargento o subteniente a cargo les dice muy serio a la familia que lo recibe: esto es lo que les manda el presidente, son las órdenes del presidente y las estamos cumpliendo como el ejército, y estamos aquí para entregarlo, pero como que lo hacen a la vez de una manera en cierto modo amenazante, para que la gente se intimide y ya no vuelva a criticar al presidente López Obrador. Pero lo que la gente no sabe es que hay fondos de desastres, hay fondos de ayuda, los mismos que el presidente deshizo en los fideicomisos. Esos fondos existen y ese dinero no lo está dando ni el presidente ni el ejército. Es dinero de los mexicanos que viene de las arcas del gobierno, de los impuestos que los mexicanos pagamos, de las donaciones que reciben a nivel internacional y de resultados de las ganancias cuando las hubo de los hidrocarburos. Recuerde que hasta había un comercial que decía Pemex, la industria de todos los mexicanos. Entonces, yo no sé por qué el presidente se ha enfrascado en criticar. Y vean, vamos a permitir que escuchar el final de esta conferencia, porque ahí se nota el dolo y la mala fe del presidente, y se nota que no tiene soluciones de qué hablar. Si el presidente no ataca, no tiene nada que decir en su mañanera, porque no ha hecho nada bueno. Desde septiembre de 2004 a septiembre de 2005, Cámara de Senadores, asesor, pero del grupo del PAN, de un senador famoso, que no voy a mencionar su nombre. Organizar actividades y eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido internacionalmente. Preparar discursos e informes para legisladores del partido cuando tuvieran que abordar problemas internacionales en la ONU, relación México-Estados Unidos, Latinoamérica, migración, Tratado de Libre Comercio, etc. Esto es lo que aparece de él, dicho o escrito por él mismo. A ver si no hay más. Bueno, sí. Director de logística en el equipo de transición del presidente electo de México, de septiembre de 2006, noviembre de 2006, o sea, cuando entra Calderón. Coordinó, a ver, pon eso, la recepción de más de 700 invitados a la toma de protesta de Calderón.
manejo de recursos humanos, asignación y ubicación de acuerdo a las necesidades. Este es otro. Director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración, de diciembre del 2006 a septiembre del 2007. Coordinó las relaciones del instituto con organismos no gubernamentales, grupos académicos y otras instituciones gubernamentales. Moderó el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y la Mesa Interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes no acompañados y mujeres embarazadas. Esto es de su página. Esto es importante porque no son solo las instituciones, ¿no?, o los organismos, o decir Twitter o Face, sino a ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son, porque ustedes que son periodistas saben que es muy difícil que haya neutralidad. Bueno, dejé correr el video hasta esta parte precisamente para que se vea y la audiencia compruebe que el presidente no lleva soluciones a la mañanera, lleva temas, y lo ha venido haciendo en los 2 años que lleva en el poder, temas para deshacerse de sus enemigos políticos o a quienes considera sus enemigos políticos. Hoy le tocó a Twitter y a Facebook, a sus directivos, cuestionarlos. Cuando que yo veo esas redes sociales diariamente, una vez al día porque tengo trabajo que hacer, pero yo no siento que esas redes sociales ni sus directivos tengan tiempo o estén interesados en desprestigiar la imagen del presidente. Al contrario, ¿no hasta las llamó las benditas redes sociales, Andrés Manuel? ¿No hasta les dio muchos elogios cuando llegó a la presidencia? Porque fue gracias a las redes sociales que Andrés Manuel pudo hacer 18 años de campaña política para lograr llegar a ser presidente de México. Entonces, no hay un punto en el que él justifique hacer tales acusaciones. Y es la misma tijera, el mismo tejido de lo que hizo Trump. Ya está empezando. No le basta a Andrés Manuel López Obrador ver que a Donald Trump lo censuraron básicamente de Twitter y Facebook e Instagram, porque puso en riesgo las instituciones de los Estados Unidos y la estabilidad. López Obrador está poniendo en riesgo la vida de un ejecutivo de Twitter. Y es muy peligroso lo que hizo en esta reunión. Si algo le pasa a este pobre muchacho que tiene familia, supongo, aunque haya sido senador, haya sido quien haya sido, a mí no me importa. Es una persona como usted y como yo, es una persona que necesita su trabajo y que está haciendo un trabajo honesto. Entonces yo no veo de dónde Andrés Manuel López Obrador se tome la autoridad que no le corresponde como presidente para censurar redes sociales. El presidente es quien está poniendo en riesgo la vida de ese directivo de Twitter y del equipo que trabaja con él en la Ciudad de México para atender esa red social para México y Centroamérica.
porque hay mucho fanático, así como tuvo sus fanáticos Donald Trump, que ya la gran mayoría están en la cárcel, ahora pidiendo perdón. Así, los famosos chairos de Andrés Manuel López Obrador andan libres, nadie sabe quiénes son y pueden poner en peligro la vida y la integridad de estos empleados de la red Twitter. Y yo los voy a defender. Yo voy a defender a las redes sociales porque son instituciones serias. Son gente que se dedica a hacer un trabajo honesto y digno. Ellos no están abusando de la gente. Ellos abren una plataforma neutral para que expresemos nuestras ideas. Y ni al mismo presidente lo han censurado. La empresa Twitter hizo bien en sacar su comunicado oficial dando a conocer pues realmente su postura. Y la empresa Twitter informó que ningún empleado define nuestras políticas. Twitter a AMLO tras acusar a directivo panista, dice el encabezado de Animal Político, el sitio más serio para información política en México. Twitter México le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que él afirmara que el director de la red social era militante o persona cercana al Partido Acción Nacional, PAN. El director de Twitter México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, que actualmente maneja la red de Twitter. Fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. Solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas bots, aseguró el mandatario. Bueno, básicamente la red Twitter aclaró que básicamente el presidente fue más allá al dar a conocer el currículum en una pantalla de esta persona que dirige Twitter en México y que básicamente Twitter tiene estándares éticos y de manejo de información muy serios que no atienden a los caprichos personales. Todo se maneja en un estado de ética y de principios de información que van a nivel público. Y ellos vigilan que no se altere el orden público, no se afecte a la moral ni a las buenas costumbres de los usuarios. Entonces, ¿de dónde acá Andrés Manuel López Obrador es juez y parte para condenar a esta empresa? Y él con sus declaraciones sí está poniendo en un riesgo muy peligroso a los empleados de la empresa Twitter. Él sí los está afectando en su trabajo, porque el día de mañana o pasado, Dios no lo quiera, knock on wood, puede ir un chairo con una navaja, ponerse a las afueras de Twitter y afectar física o hasta de otra manera, no quiero ni pensarlo, a un empleado, a una secretaria de la empresa Twitter. Y eso no es justo, eso no es ético de su parte, señor presidente. Ahí nos estamos dando cuenta que usted no tiene las credenciales ni la preparación para manejar información pública, para presentarse ante un estrado que le da investidura de autoridad, como es la conferencia mañanera, y condenar. El día que no condena, porque él sí condena, el día que no condena a los empleados de Twitter, condena a periodistas, condena a sus enemigos políticos, hace llamados muy absurdos que luego la gente malinterpreta.
Y eso viene a causar una desinformación más grande. La mañanera desinforma, desorienta y está poniendo en riesgo la vida de las personas a quienes el presidente trata de atacar. Y eso, legalmente hablando, pues es muy riesgoso. Muy riesgoso. Entonces, realmente, pues, el presidente tiene que recapacitar, porque en esta semana van varios líderes que le dan un ejemplo, inclusive amigos de él, como la escritora Elena Poniatowska, que le hace ver que no escucha, que no acepta consejos de nadie. De igual manera, no le sirvió de nada, si lo hizo, escuchar el discurso de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, con una retórica de renovación y unidad nacional. Creo que ese ejemplo le serviría demasiado al presidente Andrés Manuel López Obrador para precisamente montarse en una reorganizada plataforma, ya que él no la hace, pues seguir el ejemplo de Joe Biden, esos principios, incluso que le traduzcan el discurso y lo diga como tal, como si él hubiera inventado, porque no tiene cabeza para tener creatividad ni originalidad. Pues cuando menos que copie lo bueno, que algo bueno pueda hacer este señor, porque el país está en muchos riesgos, paralelamente hablando. La salud, un riesgo tremendo, no se está cuidando la salud pública. Y con la pandemia estamos en una situación caótica. Vamos al tema de la violencia, que no tiene ni para atrás ni para adelante, y el gobierno americano pues está muy indignado con el perdón del general Cienfuegos y lo que quieren hacer con los agentes de la agencia antidrogas, la DEA, y así lo que está haciendo con las energías limpias. Entonces es interminable la lista, no acabaríamos de repuntar todos los errores que están pasando, y no creo que sea cosa personal del presidente, porque parece ser que no se ha rodeado del mejor equipo de asesores para que lo orienten y lo lideren por lo que significa una verdadera causa de gobierno, de administración pública. No, está siguiendo los principios populistas que de nada le han servido. Ustedes saben que en el socialismo fue donde se creó y se inventó el sistema de las loterías, precisamente para tener contentos a las masas pobres y darles la oportunidad de que se ganaran algo cada semana. Y así controlaron mucho a las masas en varios países. Vean la mal administrada Lotería Nacional. Y así infinidad de cosas. ¿Qué países dan las remesas? Pues solo los países socialistas, Venezuela, Cuba. Y les aclaro una cosa, en Estados Unidos la gente mayor recibe una remesa, pero este es dinero de sus impuestos, que la gente trabajó toda la vida, la gente le quitaban esa deducción a manera de impuesto, el gobierno reinvertía ese dinero y lo va juntando, y cuando la persona cumple 64 años, tiene derecho a reclamar ese dinero para sus gastos ya en su vejez, para tener un retiro con decoro, con dignidad. Pero Andrés Manuel López Obrador cree que puede ayudar gastándose el dinero de otras partidas en lo de la gente. O sea, estaba el Afore y se inventó su propio Afore, y total no está respetando
las leyes creadas, está realmente tapando hoyos y va a ser algo muy difícil en un futuro no muy lejano para quien suceda a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, porque eso tiene que llegar algún día. Pasó con Trump, pasará con López Obrador. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.